Mis amados hermanos, bendiciones del Eterno para sus vidas. Hoy necesito hablarles de algo importante en cuanto a lo que era desde el principio. Así comienza Primera de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, y así pues le he puesto de título a este tema. Ayer pasó algo y le voy a explicar, porque es algo que hace rato que se está mirando. Hubo una persona que en Facebook, alguien me lo compartió, yo entré y miré, donde era una persona cristiana, quizás un buen líder de alguna iglesia, con conocimiento de la palabra, y él pone que lo han engañado. Parece que él, así como muchos de nosotros, escucha algo de la Torá, de los mandamientos, empieza a analizar o alguien le dice y de repente pues sus oídos se van hacia la dirección incorrecta, porque es que el enemigo no duerme, se lo lleva donde un rabino o donde un judío, o quieren aprender de los judíos que no tienen a Yeshua, entonces se van por ahí. Y luego pues con mucha razón, y es algo que el enemigo ha hecho, y para que usted vea cómo el Padre pues va como preparando la mente de uno para que yo pueda entender. Pues resulta que esto fue ayer en la tarde, pero ayer en la mañana, que era domingo, el día del Señor de los cristianos, estaba en internet y sale un video de una iglesia que yo asistía anteriormente. Y me puse a escucharlo, me puse a escuchar al pastor. Y cuando lo escuché, yo dije, wow, es increíble cómo el cristianismo, los pastores cristianos, siempre tienen el mismo tema. Un mensaje vacío, completamente, no tiene sustancia, no tiene raíz, no tiene nada. Cómo les repiten al pueblo semana tras semana lo mismo y hacen llamarse doctrina sana, que ellos son los verdaderos, bueno. Y el típico tema, Cristo murió por ti, la preciosa sangre de Jesús en la cruz, o sea, es todo, lo buscan por ejemplo, del Nuevo Testamento, cualquier versículo, y de ahí empieza que Jesús murió por ti. O sea, hablándole a una misma iglesia, semana tras semana, Cristo murió por ti en la cruz, la preciosa sangre del Cordero, y es el mismo tema, o sea, buscan un verso y por ahí se van, pero este es un tema, esto es cristocéntrico y este es el mensaje. Entonces, el pueblo se está muriendo de hambre, no está recibiendo palabra que lo pueda sustentar, que pueda echar raíces, porque no hay, porque han dejado la ley, han dejado los mandamientos, han dejado, escucha, lo que era desde el principio. Ahora, luego en la tarde, después que yo veo esto, que digo, wow, increíble, siempre predican el mismo mensaje, porque Cristo murió en la cruz, la preciosa sangre de Jesús, cualquier tema que ellos ellos empiezan con cualquier tema y por ahí se van. Y siempre es como algo como vacío, no hay nada. Entonces, luego viene esta persona y pone un mensaje y él dice que lo han engañado porque en la Torá, ¿verdad?, tú podías arrepentirte sin hacer sacrificio de animales, como por ejemplo mencionó a Nínive, que ellos se arrepintieron. Luego dice que Dios, le voy a poner la palabra textual como la puso, que Dios nunca pidió que, bueno, no, él usó Hashem, y por eso él usó Dios y usó Hashem, porque Hashem es el nombre que usan los judíos, que significa nombre, o sea, el nombre del nombre, o sea, Hashem, nombre. Bendito el nombre del nombre, o sea, lo llaman por Hashem. Entonces, él dijo que Hashem nunca había pedido sacrificio de hombres, de seres humanos, que eso eran cosas satánicas y cosas de demonios y que eso era Moloch y que él nunca, y menciona algunos versos. Entonces vienen algunas personas y le ponen ahí algunos versos escriturales, Isaías 53, etc. Y él a todos los refuta.
Entonces yo dije, no, yo tengo que responder algo. Pero es increíble, y a esto va el tema de hoy. Cuando no hay luz en las personas, cuando no tienen a Yeshua, y ahora voy a este punto, usted que me escucha tiene que examinarse a sí mismo. Y a través de estos 2 capítulos de Primera de Juan, póngale mucha atención, porque a través de esto podemos examinarnos. Entonces, yo le escribí, primero le dije, mira, que el Padre nunca pidió sacrificio humano, es verdad. Y fíjense, pero pónganle atención, ¿qué es lo que predican siempre los cristianos? Él murió, el sacrificio de Él en la cruz, el sacrificio, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Póngale atención, o sea, eso es lo que se repite. Está en la mente. Y no es más que una táctica del mismo enemigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un judío va a creer en el Mesías que le presente un cristiano que le diga que se sacrificó como un hombre en una cruz, cuando un judío sabe que esos sacrificios el Padre no lo pide? La otra cosa, ¿verdad?, es que es un Jesús que también rompe la ley. No, que ya él la abolió. O sea, todas esas cosas van en contra de lo que está escrito. Entonces, si una persona cristiana no tiene el Espíritu Santo dentro, tiene mucho conocimiento, pero no le conoce, llega aquí a este conocimiento y alguien le dice todo esto, es verdad. En la Torá no dice que hagan sacrificio de personas, de seres humanos, al contrario, eso es pagano. Ahora entonces, y esto se lo voy a explicar para que lo entiendan bien, porque las fiestas, ¿verdad?, representan, son simbólicas. Hay mucha simbología en las escrituras, en lo que se hace en el templo, en cuando se esparcía la sangre para purificación. Todo es simbólico. Pero aquel que se queda en lo terrenal y no entiende las cosas espirituales porque no está en el espíritu, no puede entender esto. Entonces yo le dije a este señor, le dije, mira, lo primero que tú tienes que entender es algo. Pero yo me refería a él también. La mayoría de los cristianos mesiánicos, raíces hebreas, la mayoría, no conocen a Yeshua todavía, no conocen a Jesús, no le conocen. Todo es teoría, todo es religión. No tienen un nuevo nacimiento, aunque están ahí, están en un proceso, porque salieron de un sistema engañoso tan grande que se les es difícil, ¿verdad?, sacar todo eso de su cabeza. Entonces, le dije, lo primero es eso. ¿Qué él estaba queriendo decir con esto? Si tú, tú estás, porque él está negando el Mesías ahora, que él puede arrepentirse y que él no necesita a Jesús y que fue un engaño y que lo engañaron para salvarse. Entonces, yo le dije, mira, la mayoría de las personas no le conocen. En otras palabras, tú tampoco le conoces. ¿Sabes por qué? Porque el que le conoce no lo niega. Tú no puedes negar lo que tú conoces, porque ya tú lo viste, ya lo sentiste, ya tuviste un encuentro con él. Es imposible porque es que él marca tu vida. Entonces, eso es lo primero. No le conoces, por eso no entiendes. Pero mi deber es decirte, porque si yo no te digo algo y te dejo desviar, pues te vas a perder y eso va a correr sobre mí. Y bueno, le expliqué. Al final, le expliqué lo que le voy a decir ahora, pero al final, él no entendió nada. ¿Por qué? No tiene el Espíritu Santo. Y no puede entender. Y ni entendió. Mire, es que ni entendió. O sea, yo le expliqué de una manera tan sencilla y aún así no lo pudo comprender. Y yo le dije, bueno, mire, yo cumplí con decirte. Ya, yo cumplí. ¿Qué fue lo que yo le dije? Miren, hermanos, me imagino que alguno de ustedes comprende. No fue sacrificio físico, sangre. Aunque la Escritura habla de que por la sangre de él somos perdonados, somos purificados, somos limpiados, y lo está hablando en un contexto
simbólico, espiritual, que simbolizaba lo que se hacía en el templo. Y eso va muy profundo, tendríamos que ir punto por punto, pero está sencillo como se lo voy a explicar, por si alguno de ustedes no lo entiende. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua que permite que tú y yo podamos hoy ser injertados en el árbol de olivo? Y fíjense que todo es simbólico. Somos injertados en un árbol, somos una rama. No, no somos una rama, pero todo es una simbología. Cuando uno no entiende la simbología, entonces la gente empieza a hablar cosas que no entiende. Ok, la Biblia es clara. ¿Cómo entró el pecado al mundo? El pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros, porque también pecamos y nacimos con ese pecado. Ok. Así como entró el pecado y la muerte por un hombre, así por un hombre, segundo Adán, Yeshua, entró la vida. ¿Por qué? Entonces, yo le dije, pon una balanza. El primer Adán peca. La balanza se nivela cuando Yeshua vive una vida perfecta sin pecado y la balanza se nivela. Lo que hizo Yeshua es que fue obediente hasta la muerte. No pecó nunca, aunque fue tentado en todo, no pecó. Entonces, usted diría, pero entonces yo soy culpable de que Adán pecara. Eso no es justo. Que porque él pecó, ahora yo muero. Entonces la vida entra por uno que no peca, para que creyendo en él, tú tengas la vida eterna. Y él toma entonces ese lugar que nos correspondía a nosotros, que era la muerte, y vence la muerte a través de su obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Entonces cuando ocurre la muerte de él, entonces ahí se consuma, ahí. ¿Por qué? Porque se terminó, consumado eso, o sea, se terminó todo su sacrificio de amor. O sea, él pudo librarse, él pudo hacer muchas cosas, pero él decidió ser obediente hasta la muerte. Entonces, es como nosotros, sé fiel hasta la muerte, sé obediente hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. O sea, es tu fidelidad. Entonces, al él ser fiel y ser obediente, entonces, ahora nosotros, a través de él, de lo que él hizo, ¿qué él hizo? La obediencia. El sacrificio es todo lo que él hizo, todo lo que él obedeció, aunque lo insultaban, no insultó, o sea, no pecó en nada, para que nosotros podamos ser justificados en la balanza y recibir no la muerte por el pecado de Adán, sino la vida por Yeshua. Entonces, ¿por qué Yeshua nos da la vida eterna? Porque él tomó nuestro lugar. Él obedeció. Entonces, al él obedecer, ahora el Padre dice, bueno, por Adán entró, por un hombre, por uno, entró la muerte, pero por uno entra la vida. Entonces, a través de ese sacrificio, pero no, o sea, la parte espiritual a la que apunta es un cordero, pero los corderos no pueden quitar el pecado del hombre, lo dice. Lo que realmente hizo Yeshua fue la obediencia, y por medio de esa obediencia entra la vida. Entonces, cuando nosotros creemos en él y nosotros aceptamos todo lo que él hizo para ser obediente, por eso dice que tenemos que vivir como él vivió, tenemos que aprender de él, porque también yo le dije, los judíos y los romanos tomaron a Yeshua y lo sacrificaron como un humano. Tampoco. O sea, ellos no fueron y tomaron a Yeshua. Oh, ven, Dios, te vamos a sacrificar a este hombre para ti y vamos a tomar la sangre como ya lo vamos a purificar, como hacen las personas que sacrifican animales o sacrifican los niños a los demonios. Ellos no hicieron eso. Ellos lo mataron porque ese era el sistema de muerte que se usaba. Era el sacrificio, lo sacrificaban muerto, o sea, lo ponían en un madero. Entonces, esa era la forma. Quizá hoy en día, si él hubiese venido, a lo mejor es la silla eléctrica o la inyección. O sea,
era el sistema de muerte. O sea, Él no fue un sacrificio de un humano que se le presentó ni a un dios pagano, ni al mismo Elohim. Entonces, decir que Él fue sacrificado, y yo quiero que me entiendan, porque estoy como tratando de explicárselo, decir que Él fue puesto en sacrificio como un ser humano, no es cierto. Pero eso es lo que enseñan hoy, porque no entienden la simbología del Cordero. No entienden que lo que nos salvó es que Él fue obediente hasta la muerte. Y dice que a través de mucho sufrimiento aprendió a obedecer. Isaías 53 dice, y verá el fruto de su aflicción. Y dice también que el Padre lo puso en sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento, esa obediencia, eso fue lo que llevó a ser Él el autor y consumador de la fe. Y alcanzar nosotros ahora la vida eterna y volver al principio de nuevo. Entonces volvemos al principio. Bueno, esto es como un poco difícil de explicar, espero que me hayan entendido. Tenemos que quitarnos de la mente que Él murió, el sacrificio, y mirarlo como un cordero que se sacrifica o como un ser humano que es sacrificado botando sangre. No es eso, no es eso, va más profundo de ahí. Su obediencia, ser obediente, y Él persistió en esa obediencia hasta que incluso lo mataron. Es así que debemos vivir tú y yo. Nosotros tenemos que ser obedientes aunque nos maten, pero no negar esa fe, no negar a Yeshua. Entonces, Él nos ha dado un ejemplo a vivir. Entonces tenemos que entender, primero, qué es la obediencia, a qué. Él fue obediente y nos dio ejemplo. Ahora nosotros somos obedientes a través de Él, pero si pecamos, como dice la Escritura, abogado tenemos, Él nos defiende. Entonces ya las cosas son diferentes a través de Yeshua. Hay muchos que están negando al Mesías. ¿Por qué? Porque el enemigo va a usar todo tipo de desvío de las Escrituras. No, pero que Él no pidió sacrificio humano. Pero eso es increíble. Pero sin embargo es que el cristiano, de la manera que lo explica, pareciera un sacrificio humano. Elohim nunca pidió sacrificio humano. Lo que pasó con Yeshua es que fue obediente. Su obediencia es la que nos salvó a nosotros, poniéndose en ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció. ¿Qué hizo Yeshua? Obedeció. Ahí está la balanza. Y ahora a través de Él nosotros podemos ser obedientes, a través del poder del Espíritu Santo. Si pecamos, nos defiende, ¿verdad? Entonces esa sangre nos purifica. Entonces esa sangre simbólica, porque, dígame, una sangre puede purificar a alguien. Es simbología. Todo es simbólico. Entonces hay gente que se quedan en lo que es terrenal. Y por eso usted hoy ve tanta gente buscando hacer sacrificios. No, si sacrificamos un cordero, entonces nosotros vamos a tener perdón. No, si usted se arrepiente, usted tiene perdón. Entonces, todo está en el arrepentimiento. Entonces, bueno, ahora, vámonos a 1 de Juan, capítulo 1. Dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Ahora, quédese ahí con la palabra, lo que era desde el principio. Entonces, lo que era desde el principio, ¿qué era desde el principio? La Torá, la palabra, ha sido manifestada en el verbo. O sea, la palabra, Yeshua es el verbo. O sea, esa palabra se manifestó. La podemos ver. Ok. Porque la vida fue manifestada. Y otro punto simbólico de la sangre es vida. Representa vida. Un cuerpo sin sangre se muere. Entonces representa vida. Entonces, esa sangre de Yeshua es una sangre pura. Entonces, todo este simbolismo no es literal, es simbólico. Y eso lo podemos aprender a través de lo que se hacía en el templo. Por eso le digo que es algo como profundo y que habría que ir hasta allá y examinar cada cosa. Y bueno, vamos a quedarnos como entendiendo que es la obediencia lo que nos salva a nosotros. Obedecer a la palabra. Entonces hay un problema.
El cristianismo habla de, o sea, se sacrificó su cuerpo, botó sangre, se desangró. Entonces, luego dice, no, y no hay que ser obediente, no hay que guardar la Torá, no hay que guardar la ley, porque Él la cumplió por nosotros, no tenemos nada que hacer, todo es por gracia. Entonces hay un problema grave ahí. Y lo vamos a ver aquí en Primera de Juan. Okay. Entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con Él desde el principio, está todo establecido, las promesas de vida eterna, ahí estaba Yeshua y Él se manifiesta cuando viene. Ok, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entiendan bien. Ahora, hay mucho que aprender en estas palabras que le estoy leyendo. Parece un rejuego de palabras, pero hay bastante. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Elohim es luz, y no hay tinieblas ningunas en Él. Él es luz, no hay tinieblas. Ok. Si decimos que tenemos comunión, si usted dice que usted ora, que usted está en comunión con el Padre, que usted, ¿verdad? Y andas en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjense, practicamos la verdad. Tu palabra es la verdad. No practicamos la Torah, la verdad. Ok. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para entender esta limpieza, es la parte que le expliqué del cordero, del templo, de la purificación, de la sangre de los corderos. Entonces, a través de lo que hizo Yeshua y creer en Él y aceptar eso que Él hizo, ser obediente hasta la muerte, hasta que murió, entonces nosotros nos limpiamos. Entonces ahí viene la parte simbólica de lo que hace la sangre. Entonces, luego dice, si decimos que no tenemos pecado, pecado es transgresión de la ley. No, yo no tengo pecado, yo no hago esto, yo fui salvo por Jesús, ¿verdad? Como muchos dicen. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, la Torah, no está en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua en el Nuevo Pacto? Poner la Torah, las leyes, en la mente, en el corazón, para que la hagamos, para que la practiquemos la verdad, practiquemos la palabra, no seáis oidores, sino hacedores. Ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y somos limpiados. Y toda esa limpieza viene a través de Yeshua. Por eso dice, la sangre de Él te limpia. Entonces, ahí viene la confusión de muchos, porque no han entendido la simbología del sacrificio. Él no fue sacrificado como un hombre, porque eso no está en la Torá, sino su obediencia. Y ya ese Salvador estaba prometido que traería la vida eterna. Ok, entonces lo vamos a ver ahorita. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yeshua, el justo. O sea, nosotros no practicamos el pecado, pero como estamos en este cuerpo, pecamos. Pero inmediatamente confesamos y Yeshua es quien intercede día y noche por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros, escuche, esto es importante. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, imagínese usted que hoy se predica que no hay que todo es por gracia y que los mandamientos no hay que guardarlos. Y aquí está diciendo que nosotros sabemos si le conocemos si nosotros estamos guardando los mandamientos. Entonces hay como que una contradicción, pero el cristianismo rápidamente tiene una salida para esto. Te dice que es el amor. Y vamos a ver si es el amor solamente, si es solamente el primer y el segundo mandamiento. Amar a Elohim y amar a tu prójimo, porque eso es lo que se predica hoy. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, el que está diciendo que le conoce, no, si yo le conozco, yo lo acepté como mi salvador, y te dice que los mandamientos no hay que guardarlos, que fueron abolidos, que la ley, que son los mandamientos, que es la palabra, es la Torá, es abolida, es mentiroso, está hablando mentira, está hablando engaño, y la verdad, que es la Torá, no está en él, así de sencillo. Entonces, pero el que guarda su palabra, el que guarda su Torá, el que guarda sus mandamientos, su instrucción, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces ahí viene, él es el ejemplo a seguir. ¿Cuál ejemplo? El de obediencia. Por eso la Escritura dice, sacrifiquen sus cuerpos. Ven que no es sacrificar el cuerpo y que a usted lo cuelguen de un madero y lo maten y te derrame sangre. No. En obediencia, en búsqueda, en amor, en andar como él anduvo, guardar los mandamientos, guardar las fiestas, amar al prójimo, hacer misericordia, llevar el mensaje, hacer la voluntad del Padre. Todo eso, todo lo escrito para cada uno de nosotros, porque Él preparó camino para que anduviésemos en Él. Entonces, ¿cómo anduvo Yeshua? Mire todo lo que Él hizo y hagan como Él hizo. Ah, no, es que no tenemos que hacer nada porque ya lo hizo por nosotros. ¿Dónde dice eso? Aquí dice, el que dice que permanece en Él, la evidencia de que Él vive dentro de ti es que tú caminas como Él caminó, en todo. Y que si tú tienes que morir siendo obediente por tu fe, tú mueres. Entonces, hermanos, escuchen esto. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Ahí está. No es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Entonces, en el capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, está hablando de los mandamientos de la Torá, lo que era desde antes, lo que era desde el principio, lo mismo. Esto no es nuevo, ustedes lo saben ya. Dice, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es lo mismo, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, la Torá se hizo carne, Él es la Torá viviente. Es lo mismo. Es lo mismo. Todo apunta a Yeshua, absolutamente todo. A través de Él es que podemos obedecer. La obediencia, el que vive una vida de obediencia es el que le ama, el que me ama guardará mis mandamientos. Una vida de obediencia, caminando como Él caminó. Entonces, no es algo nuevo, no, porque ahora nada más es amar. Y no hay nada que hacer. Eso es mentira. Eso es mentira. Y el que habla así es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, verso 5, mire lo que dice. En este, verdaderamente, el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que guarda su Torah, el que guarda su palabra, en este está el amor. Por eso
vivimos enamorados de Él y obedecemos porque le amamos. Ahí viene el amor. Vivimos en ese amor y hacemos todo por amor después que nosotros guardamos, hacemos su palabra. Entonces, actuamos por amor. Entonces, sin embargo, dice el verso 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí es que Él les va a hablar de este mandamiento. Y le dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. A ver, ¿cuántos que eran sus hermanos hoy le aborrecen, le ponen a un lado? ¿Cuántos? Piense por un momento. ¿Cuántos dejaron de hablarle? ¿Cuántos le bloquearon? Pues esa persona está en tinieblas. Eso es lo que dice aquí. Porque no siquiera pueden sentarse con usted. No soportan su presencia. No quieren que usted le hable nada. Como si usted le fuera a hablar algo malo. No. Lo que pasa es que usted tiene luz. Al usted tener luz y esa persona estar en tiniebla, el que está en tiniebla no soporta la luz. Entonces, cuando esta persona le aborrece, le echa a un lado, lo desprecia, lo que está dando es evidencia de sus propias tinieblas. Ok, entonces, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, aquel que ama está en la luz. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Usted ha visto cómo hay doctrinas diferentes y son ciegos y de ciegos y aborrecen al hermano y te echan a un lado y si te tienen que insultar, te insultan. Usted sabe cuántas personas, si ellos ponen, por ejemplo, un comentario, le voy a dar un ejemplo presente. Ayer una persona preguntó que si un gentil, un no judío, podía guardar el Shabbat. Y todo el mundo empezó a dar sus opiniones propias. Y yo le puse, aquí está la respuesta. Y le puse un texto de las Escrituras, que está en Isaías 56, donde dice, el extranjero que guarde mi día de reposo tendrá mejor nombre que hijo e hija, y no diga el extranjero que yo lo he desechado, y los eunucos y los hijos del extranjero. Y la gente empezó a insultarme. O sea, increíble, increíble. Y no entendieron al final. A que ustedes no me dicen qué ellos pensaron por extranjero. Una de las personas interpretó por extranjero, o sea, ese verso, para que usted vea la ignorancia, que extranjero era como, póngale usted, un judío que viviera fuera de Israel, más o menos. Yo dije, no, porque no puede ser. Yo siempre le digo al padre que es que de verdad que yo no pertenezco a este mundo. No hay nadie, no hay quien entienda. Usted le habla, no tienen entendimiento. Todas las personas le dieron respuestas de su propio corazón. Y que no, que una persona extranjera, perdón, esa no fue la palabra que usaron, que una persona no judía no puede guardar el Shabbat. Otro decía, no, porque si esa persona llega a tu casa y lo están guardando, debería hacerlo. Qué increíble la ignorancia y se creen sabios. Entonces empezaron a decir cosas de mí. Empezaron a criticarme porque yo tengo en mi perfil la foto de una Biblia, un lirio y una corona de espinas. Ya ustedes saben lo que representa eso para uno que no cree en el Mesías. Y a decirme pagana y bueno, en cuánta cosa. Pero es increíble. Pero a mí representa la palabra, esa foto, esa espina, ese libro entre las espinas, de acuerdo al tema que le hice. Hermoso tema. Pero le presento un verso bíblico y no lo entienden, pero como no lo entienden, saltan rápidamente con su propia interpretación y rápidamente a insultarme. Ese está en tiniebla. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted pone un comentario de algo que usted no lo puede dejar pasar porque dice, wow, pero déjame responder o déjame decir algo? Pero vienen todos ahí y le atacan. Están en tinieblas, están en tinieblas.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ok. Ahora, dice que tienen los ojos ciegos. Son ciegos. Verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces dice verso 13. Os escribo a vosotros, padres. Escuchen. Primero le dice, hijitos. Le está hablando a la comunidad. O sea, es una palabra como de cariño, hijitos. Ustedes, sus pecados han sido perdonados. Padres, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ustedes conocen todo esto desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padre, vuelvo y repito otra vez a los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Elohim, desde el principio. La palabra, sus mandamientos, lo que es desde el principio es lo mismo, pero está manifestado en el Mesías. Es lo mismo, lo pone en nuestra mente y en nuestro corazón para hacerlo a través del Espíritu del Padre en nosotros, viviendo en nosotros. Por eso dice que si Él permanece en tu vida, en Él tú caminas como Él caminó, porque Él es que te guía toda verdad, y luego lo va a explicar aquí más adelante. Entonces dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Elohim, la palabra de Él, permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces, la Torah de Yahweh permanece en vosotros. ¿Cómo permanece? A través de Yeshua viviendo en nosotros, que es el mismo espíritu de Elohim para que seamos obedientes a la Torah. El que dice que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, y es el mismo mensaje desde el principio, ¿verdad? Donde Él dice, quitará el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré mis mandamientos para que lo hagan y lo obedezcan. El nuevo pacto, pondré mis leyes en su mente y en su corazón para que le hagan y me sean por pueblo. Es el mismo mandamiento desde el principio, lo que está establecido, la misma promesa del principio. Yeshua está prometido desde el Génesis. Entonces, desde Génesis a Apocalipsis, Él es el Aleph y la Tau, el principio y el fin, está ahí en todo lugar. Entonces, dice aquí, no améis al mundo, verso 15. Escuchen esta palabra. Hoy muchísimos aman el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No amen las cosas que van a pasar. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando usted puede decirle a Elohim, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y si te tengo a ti, nada de este mundo quiero. Y usted muere a todo lo que es vanidad y terrenal. Ahí es que usted tiene el amor del Padre. Ahí es que usted verdaderamente tiene los mandamientos escritos en la mente y en el corazón. No se deje confundir. Si usted sigue amando este mundo, usted no tiene el espíritu de Elohim en usted. No lo tiene. Por más que guarde Shabbat, por más que hable, por más que predique, no lo tiene. Entonces, este mensaje es para que usted se examine. Tenemos tiempo, todos estamos en un proceso. Por eso le dije al Señor, cuando comencé desde el principio, le dije, primero quiero que entiendas algo. La mayoría no conocen a Yeshua, aunque son predicadores, pastores, rabinos, no lo conocen. Conocen de Él, no lo conocen a Él. Por eso es que usted ve que después que son predicadores, y usted lo ve que tienen hasta grupos y tienen multitudes que le predican, de repente niegan al Mesías. ¿Cómo pasó eso? Porque nunca le conocieron. Nunca le conocieron. No es teóricamente que usted lo conoce. Usted lo vive. Cuando Él vive en usted, usted se puede parar en un espejo y usted sabe que hay alguien que no es usted que está viviendo dentro de usted. Y que ese que vive en usted tiene experiencia y usted tiene alguien que le habla internamente, alguien que le dice lo que tiene que hacer. Una vez yo me paraba en el espejo, yo me miraba y decía, hay alguien dentro de mí, yo lo sé, no soy yo. Yo sabía, hay alguien que está dentro de mí, que actúa, que muchas veces usted dice, pero ¿qué pasó? O sea,
le calla la boca cuando le tiene que callar, le dice lo que le tiene que decir, toma control de su misma boca cuando usted es llevado a un lugar y tiene que hablar y usted no sabe qué pasó. Usted sabe que hay alguien que está dentro de usted y lo tiene que saber. Alguien que usted hace una pregunta, no entiendo esto. Muchas veces hay cosas que yo no entiendo en la escritura y yo digo, si tú no me explicas, no puedo, no entiendo, dime. Y dejo la Biblia ahí abierta y me quedo así como sentada en espera y me llega la palabra. ¿Cómo es eso? Es Yeshua viviendo en nosotros. Es a través de Él. Es Él que nos enseña. Él es que nos guía a toda verdad. No hay mentira en Él. Él es la luz y nosotros seguimos la luz y seguimos el camino. Entonces, dice, no améis al mundo. El que ama al mundo no tiene. El que ama la vanidad, el que quiere esta vida. No, que no venga todavía, que yo todavía tengo que ver mis hijos crecer. Ese sigue amando al mundo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recuerden la historia del Señor que era cristiano y que ahora niega al Mesías y no entiende. Nunca tuvo la luz verdadera. Entonces ahora él niega al Mesías, constituyéndose así en un anticristo, en alguien que desecha la verdad. No tiene luz, ¿verdad? Entonces dice aquí, y aquí se manifiesta, o sea, miren como un ejemplo, le puse el ejemplo, o sea, él estaba en la iglesia, a lo mejor era puede haber sido un pastor, un buen predicador, de repente usted viene, algo se manifiesta y ellos empiezan a negar. El que niega al Hijo no tiene al Padre, no tiene salvación, y ese es el anticristo. Verso 20, pero vosotros tenéis, escucha, la unción. Y la unción, recuerden que el Espíritu Santo, la unción es el aceite que hace fuego dentro de usted, que hace viva la palabra. Porque si usted tiene la palabra y no tiene unción, eso es una palabra muerta. Pero la palabra toma vida cuando hay unción en usted y hay un fuego dentro de usted. Y dice, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach, es el Mesías. Ese muchacho no tiene la verdad y lo que es engaño y mentira en él. Entonces, cuando él niega al Mesías, se constituye en un anti-Mesías. Lo niega. Entonces, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque si niega al Hijo, niega al Padre. Tengo también por ahí una hermana, consideraba que era una hermana, defensora de la Torá, y usted la veía que predicaba, que wow, de repente niega al Mesías. ¿Qué pasó ahí? Se constituyó en anti-Mesías, anticristo. Está siendo dominada por el espíritu del anti-Mesías que va a venir al mundo con su líder para completar esa obra que él va a hacer. Y todo el mundo dice que los moradores de la tierra le van a seguir. Entonces, el que está en la mentira va a caer en ese engaño, porque ya el espíritu del antimesías está trabajando en ellos. Entonces, todo aquel que niega a Yeshua, al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¡Wow! Qué pena, ¿no? Da tristeza. Dicen que ellos pueden arrepentirse y llegar al Padre de otra manera, cuando la Escritura dice que solamente es a través del Hijo. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, la Torá, lo que habéis oído del principio, permanezca en vosotros. No es nada nuevo, es lo desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Por qué? Porque la Torá fue dada desde el principio para que seamos obedientes a ella.
Yeshua vino y obedeció la Torah hasta la muerte. Ahora, a través de él podemos volver y él pone esa ley en la mente y el corazón para que la hagamos, y somos sellados con el Espíritu de Santidad, y ese Espíritu de Santidad nos guía a toda verdad y no hay mentira en él. Lo que pasa es que hay muchos que no tienen el Espíritu en ellos, no le pueden ver, y por eso es que usted ve que se desvían, nunca le conocieron y salen de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Vida eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya Elohim tenía un plan de redención, vida eterna para nosotros. Y vamos a ver algunas de las promesas que están en los profetas. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, resucitarán. Moradores del polvo, despertad y da gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra dará sus muertos. En otra versión dice, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Yahweh el Adón a estos huesos. Ese es el valle de los huesos secos. ¿Cuántas interpretaciones hay de ese valle? No, que eso es cuando un impío reconoce a Jesús, entonces entra a vida. Esa no es la interpretación de este texto. Mire lo que dice. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Quiénes son los huesos secos del valle? ¿Un gentil, una iglesia pagana, un pueblo nuevo? ¿Qué dice la Escritura? No le añadiréis a la palabra ni le quitaréis a ella. Aquí, ¿qué dice el texto? Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, le habla Ezequiel, todos estos huesos son, no eran, son presente la casa de Israel. Si la Escritura está diciendo que su pueblo iba a salir de los sepulcros, iba a resucitar, y que a la final trompeta, los muertos van a resucitar y escucharán su voz, está hablando de esto, la casa de Israel. Entonces, verso 12 dice, así ha dicho Yahweh, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío. Entonces, ¿quién es el pueblo de él? La casa de Israel. Pueblo mío le llama, y los haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Entonces, un cristiano normalmente toma este mensaje y dice que, bueno, que eso es cuando tú te conviertes, pero que se los llevó a Israel, porque aquí dice que lo va a llevar a la tierra de Israel, a la tierra física. ¿Y cuándo es que él nos va a llevar a la tierra de Israel? Cuando venga ese arrebatamiento, cuando venga ese levantamiento de los muertos, la resurrección, es que él nos va a llevar en el reino del Hijo, cuando él reine, cuando él venga, cuando él vuelva. Eso es que está hablando. Entonces tenemos resurrección, tenemos vida eterna. Ya estaba prometido a través de quién, de Yeshua, quien es que nos viene a buscar. Recuerde que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque este cuerpo se vuelva nada, él vendrá y me va a buscar y me levantará de los muertos, lo mismo. Y él dice, lo veré yo con mis propios ojos. Salmo 49:15, pero Elohim redimirá mi alma del poder del Seol, pues él me recibirá. Nos dice también Oseas capítulo 3 en cuanto a Efraín, la casa de Israel, que dice que le van a venir dolores de parto, pero que será librado de la muerte del Seol, que secará sus lágrimas. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión eterna. La vida eterna, esa promesa es a través del Hijo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, ahora, póngale atención, mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, o sea, ¿a qué va a obedecer? Y no que es por gracia y que no hay nada que hacer, que nada más es por creer. No, los demonios creen y tiemblan. El creer va acompañado de la obediencia. Tenemos que caminar como Él caminó. Entonces hay un engaño. Mira, hay tanto engaño y tanta mentira. Que todo es gracia y gratis. No hay que hacer nada. Pero aquí dice que el que no obedece, ¿a qué va a obedecer?
La palabra que Él dio, la que era desde el principio, la Torah en tu mente y en tu corazón a través del nuevo pacto, a través de Yeshua, el mediador de ese nuevo pacto. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Estamos para ira, pero podemos librar nuestras almas de esa ira, tener la vida eterna cuando somos obedientes a sus mandamientos. A través del nuevo pacto, en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Podemos vivir una vida de purificación, de santificación. Si pecamos, nos confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y el testimonio es este, que Elohim nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Cuando una persona rechaza al Hijo, está rechazando la vida eterna. Y muchos lo rechazan porque lamentablemente ese espíritu de engaño está en todos los lugares religiosos. Todos están ahí. Él está buscando. Recuerden el trigo y la cizaña, déjalo que crezcan juntos hasta el día de la que se recoja. Ellos están ahí. Están ahí sembrando la mentira. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar y buscar nosotros mismos a Él. ¿Saben por qué? Aquí lo dice. Mire, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Eso estaba prometido y profetizado. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Los están engañando. Entonces, Él escribe esto porque hay unos que los engañan. Y mire lo que dice. Hay gente engañando, pero escucha. Pero la unción, o sea, el Espíritu de Santidad, el fuego, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Escucha. Y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe nada. ¿Por qué yo puedo saber que alguien habla mentira y engaño? Porque el Espíritu Santo que mora en mí, que vive en mí, que está dentro de mí, porque yo permanezco en Él, porque yo quiero vivir una vida de obediencia, me va a decir, está incorrecto, eso está mal, me va a traer las escrituras, me va a confrontar con la palabra, y si estoy en un error me va también a enseñar, y voy a estar siempre confesando y pidiéndole al Padre que me enseñe, y voy por ese camino hacia adelante. Él nos enseña. Yo nunca he tenido que ir ni a un instituto, ni donde un rabino, ni donde nadie. El mismo Espíritu de Santidad, el mismo Hijo nos enseña, vive en nosotros y nos muestra el camino. Entonces, la unción que usted recibió permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si usted se deja enseñar y usted se llena su lámpara y se llena de la unción del Espíritu Santo y esa palabra se hace viva a través de la obediencia, de guardar, de hacer, de practicar la justicia. El justo practica la justicia, se lava las vestiduras practicando la verdad. Ok, entonces, Él mismo le va a enseñar. No hay mentira, pero tiene que permanecer en Él. ¿Cómo permanece? Siendo obediente. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, cuando Él venga, porque Él viene, Él sí viene, para que en su venida, no nos alejemos de Él, avergonzados. Examínese a usted mismo. Mire a ver si usted está caminando en la verdad. Mire si hay algo que mora en usted, que le muestra, que le enseña todas las cosas, porque es así que usted tiene que vivir. Si sabéis que Él es justo, sabed que también que todo el que hace justicia. La verdad, la palabra la practica, la hace, acción, es nacido de Él. El que ha nacido de nuevo va a caminar y va a vivir en obediencia. No va a decir, es que es por gracia. No va a decir eso. Y ya Él abolió todo y lo cumplió por mí. No, ¿saben por qué? Porque es lo que era desde el principio. Ustedes ya lo conocen. Y fue manifiesto. Ahora esa ley está escrita en la mente y el corazón y vive dentro de ti. Para que tú vivas y permanezca en ti Él y puedas caminar como Él caminó. Así de sencillo. Hay muchos negando al Mesías porque nunca
le conocieron, porque el engaño es grande. Amén. Que el Eterno te bendiga mucho.